¿Qué tal? Soy Pedro Urquijo, soy historiador y geógrafo del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM. Y vamos a hablar hoy, en esta fiesta de las ciencias y las humanidades, de la conquista de Tenochtitlan. Algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando vamos a ver este pasaje de nuestra historia es que la conquista de México en realidad fue la conquista de una de las grandes ciudades que existían en ese momento. A la llegada de los españoles al continente americano, a esta porción del continente que llamamos Mesoamérica, existían diversos reinos, cada uno con su propia lengua, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, con sus pactos y enemistades entre ellos mismos. No conforman una nación. México, como lo entendemos hoy, surgirá en 1821 a la independencia. Entonces lo que realiza Cortés es la conquista de un reino hegemónico que tiene sometidos a otros tantos y no necesariamente la conquista de una nación. Entonces eso es muy importante tener en cuenta porque así podemos comprender la complejidad pluriétnica, la diversidad de relaciones que existen entre esas sociedades indígenas al momento del contacto con Europa. Una clave para entender la conquista es analizar la complejidad con la cual se conformaron los ejércitos. Desde un punto de vista del número de guerreros, México Tenochtitlan era muy superior a las huestes españolas. Hernán Cortés llegó con un grupo de europeos, con 14 cañones, 3 escopetas, 32 ballestas y 500 hombres. No hay armas suficientes para 500 hombres en estos números que les estoy dando. El resto de los que venían utilizaban espadas. Eso, aun cuando tenga una mayor tecnología para atacar Tenochtitlan, no hubiera sido suficiente. Aquí entra en juego el genio y figura de Hernán Cortés para establecer pactos con los enemigos de México Tenochtitlan. La conquista de México no fue una conquista de españoles sobre los indígenas, fue la conquista de un grupo de guerreros europeos acompañados de aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas y totonacas, que vieron en esa comitiva la oportunidad de liberarse del yugo de la capital de los mexica. Otro elemento importante para comprender la complejidad de la historia de la conquista es empezar al revés. 1521, 13 de agosto de 1521, el día de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan tras el sitio que Cortés y sus aliados indígenas y sus huestes españolas impusieron a la ciudad, no es el fin de una historia. Sí lo es, simbólicamente, es el fin de un pasado indígena sin la ocupación o una invasión europea. Pero también es el principio de una nueva realidad, una dura realidad, sobre todo en los primeros 100, 200, 300 años, pero esa realidad es la que nos va a dar una historia a nosotros 500 años después, porque somos el resultado de ese encuentro violento, caótico que se da en ese momento, pero con el pasar del tiempo va adquiriendo matices, va negociando cultura, va adquiriendo nuevas expresiones y formas de ser. No somos netamente indígenas, no somos netamente españoles porque no tenemos identidades cerradas. Somos el resultado de esos 500 años de encuentros, de experiencias, de otras identidades que se vendrán sumando después de otros lugares, no solo de ambos continentes, América y Europa, porque también por nuestra sangre, por nuestra historia, por nuestra identidad, corren elementos del resto del mundo. Yo los invitaría a que vayamos nuevamente a la historia de México con nuevos ojos, que busquemos bibliografía, que busquemos películas, que busquemos documentales que nos permitan comprender esos detalles, esos recovecos de la historia que nos falta entender y aprender. Yo les recomiendo nuevamente que relean o lean la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, que se aproximen a las cartas de relación que escribe Hernán Cortés, que leamos esos pasajes indígenas que vienen en la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, que aprendamos a leer o interpretar en términos generales esos códices que nos están contando la experiencia de la conquista desde el lado indígena.
Bueno, espero que esta breve plática pueda servirles para estimular el gusto por la historia, el gusto por esas geografías del pasado también, y nos vemos pronto. Muchas gracias.